Sin más, yo quiero invitarle para que abra por ahí su Biblia en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. Vamos a ver ahora un pasaje. Yo quiero lanzarle un desafío esta mañana a cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos saben que Dios nos habla por medio de su palabra, hermanos? Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene una palabra para su vida el día de hoy? Nadie lo cree, hermanos. ¿Sí lo cree, hermano? Entonces yo quiero lanzarle este desafío de la palabra del Señor, que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, versículo 9 al 15. Si usted encuentra el pasaje, le quiero invitar a que se ponga sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor, y vamos a darle lectura a este pasaje de la Escritura. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 15. Y yo quiero invitarle, hermano, para que lo lea junto conmigo. Vamos a leer, usted lee los versículos. Yo comienzo con el versículo 9, los versículos nones, y usted me va acompañando con los versículos pares. Quiere decir, yo empiezo el 9, ustedes me acompañan con el 10, yo el 11, y así sucesivamente. En el versículo 15 nos unimos todos juntos. Amén. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Léanlo ustedes, hermano, por favor, fuerte. Dice la palabra: entonces Eliseo: ve, lávate. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿No son mejores si me lavare en ellos? Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Todos juntos. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra que el día de hoy traes a nuestra vida. Señor, yo quiero pedirte que seas tú hablando por medio de mis labios, Señor. Yo pongo mi incapacidad, mi falta de pericia en tus manos, y te ruego que tu Espíritu Santo sea tratando en cada corazón, en cada necesidad, en cada vida, Señor, aquí presente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Quita todo obstáculo, Señor, de en medio. Quita toda, Señor, orgullo. Quita toda incertidumbre, Dios, de nuestro corazón. Quita toda duda, Señor, de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú estás hablando el día de hoy a nuestro corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede tomar su lugar un momento. Yo quiero hablarle, hermanos, el día de hoy. Quiero lanzarle un desafío a cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Yo he llamado a este sermón, a esta predicación, el desafío de creer. Hermanos, todos nosotros como creyentes hemos recibido el desafío de creer a la palabra, de creer al Señor, de creer en su llamado, de creer que Él, hermanos, es quien nos ha estado llamando a cada uno de nosotros. Yo le quiero lanzar el desafío a su vida de poder creer en lo que Dios quiere hablar el día de hoy a su vida. Que usted pueda tener, hermanos, en su corazón la convicción y el valor para creerle a la palabra de Dios, para creerle a Dios frente a toda adversidad. El segundo libro de los Reyes, hermanos, nos narra la historia de un hombre llamado Naamán.
Naamán es el nombre de un general arameo distinguido del reino de Siria, que a menudo, hermanos, había llevado a los sirios a la victoria. Este hombre fue un contemporáneo de la época del profeta Eliseo. Ya Elías había partido a la presencia de Dios, ya habían transcurrido muchos años. Eliseo se había convertido en el profeta de Israel, encargado de llevar la palabra de Dios a todo el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que el reino de Siria, que se había fortalecido en su imperio, en su ejército, existía un hombre llamado Naamán. Muchos historiadores, comentaristas dicen que Naamán fue el arquero que lanzó la flecha que atravesó a Acab cuando salieron a enfrentar los israelitas a los sirios. Y muchos de estos comentaristas dicen que este general Naamán era diestro con el arco, era un arquero profesional, y dicen que él en esa batalla dura con Israel lanzó esa flecha que atravesó el carruaje de Naamán y le atravesó a Naamán en su cuerpo. Esa flecha fue quien lo mató. Muchos de estos historiadores aseveran esto. La Biblia narra que el general Naamán, padecía una enfermedad conocida como lepra, según los conocimientos médicos hasta ese momento. La Biblia dice, hermanos, que este Naamán padecía una enfermedad que se llamaba lepra. Así lo describe la Escritura. Pero, hermanos, hasta ese momento la ciencia tenía ese conocimiento. Muchos estudios antropológicos y médicos que se refieren a la lepra, que se refieren a la lepra mencionada en este texto, aseguran que la enfermedad que padecía Naamán no era la enfermedad de Hansen, conocida comúnmente como lepra, sino que este hombre tenía otro padecimiento parecido a la lepra, ya que la lepra, hermanos, no llegó al Próximo Oriente, hasta Siria, a Israel, hasta esas regiones, no llegó hasta la época de Alejandro el Grande, aproximadamente 400 a 300 años antes de Cristo. Por eso los antropólogos y los estudiosos dicen que Naamán no padecía lepra, pero como el pueblo estaba todavía limitado en el conocimiento médico, ellos dijeron: Naamán padecía lepra. Por eso el escritor decía que padecía esta enfermedad llamada lepra, ¿sí? Esta enfermedad de la lepra, hermanos, fue llevada por las tropas que peleaban en aquellas regiones, y la llevaron seguramente desde la India hasta estas regiones de Oriente Medio, ¿sí? Por medio de esos soldados enviados, que al enfermarse de esta enfermedad llamada y conocida como lepra, la llevaron a las regiones del Próximo Oriente. Lo que padecía Naamán era una enfermedad muy parecida a lo que es la lepra. Este Naamán padecía una enfermedad cutánea que en el hebreo se conoce como Isaraat. Esta dolencia se ha identificado con una amplia gama de enfermedades conocidas por la medicina moderna, con algunos nombres como puede ser la psoriasis, la dermatitis seborreica, el sarna, el impétigo, la escarlatina, el lupus eritematoso sistémico, entre otras enfermedades. En fin de cuentas, esta era una enfermedad, la enfermedad que padecía este general arameo, hermanos, era una enfermedad crónica, lo cual quería decir, hermanos, que su padecimiento era un padecimiento de larga duración de por vida, que era progresivo, que progresaba lentamente y que era incurable. Naamán no podía tener la enfermedad que él padecía, no tenía cura, era incurable el padecimiento que padecía este hombre. En el peor de los escenarios, hermanos, hablando de un lupus eritematoso sistémico, no solo eran alteraciones cutáneas, sino también alteraciones de múltiples órganos y sistemas, como afectaciones renales, cardíacas, pulmonares, articulaciones y neurológicas. En pocas palabras, hermanos, este hombre general arameo estaba condenado a morir, y estaba condenado a morir de una manera
pues bastante deshonrosa para su tiempo. ¿Por qué? Porque los leprosos eran mal vistos, pero él, hermanos, sin saberlos, por las limitaciones de la medicina hasta ese tiempo, él no solamente padecía de situaciones o alteraciones cutáneas, sino que también dentro de su cuerpo él se estaba acabando en sus órganos, en su órgano cardíaco, en sus pulmones, en su cerebro. Él se estaba, hermanos, muriendo literalmente poco a poco por el poco conocimiento médico que había. No había un tratamiento que se le pudiera dar a Naamán. Naamán, un general del ejército sirio que tenía grandes influencias. Él se acercaba directamente al rey sirio y podía entablar una comunicación. Él tenía, el rey sirio tenía toda la confianza en este hombre llamado Naamán. Era uno de sus grandes hombres del pueblo de Sirio, hermanos. Pero este hombre, con toda su gloria, con toda su majestad y con todo su poder, no podía curarse de esta enfermedad llamada lepra hasta ese momento, que hoy en día podemos saber que lo más probable que él padecía de este lupus eritematoso sistémico. Según el relato bíblico, este hombre enfermó del padecimiento en su piel. Él enfermó, hermanos, muchos dicen que fue a causa de su orgullo y de su soberbia, y que una doncella israelita cautiva informó a la esposa de Naamán que había un profeta en la región de Samaria que podía curarlo. Había un profeta en Israel que podía darle la sanidad a este hombre, que posiblemente Naamán ya había gastado grandes cantidades de dinero para poder hacer algo por su condición. En consecuencia, Naamán, al saber que podía haber una esperanza para su sanidad, él acudió a un lugar, a este llamado, a esta invitación que le hizo aquella mujer, y él acudió al rey para pedirle, hasta ese tiempo el rey conocido como Ben-Hadad II, el poderle dar las facilidades para llegar hasta Israel. El rey le concedió las cartas necesarias, estuvo de acuerdo y lo mandó para que fuera en busca de su sanidad hasta Joram, que era el rey de Israel. Cuando Naamán llega al rey de Israel, le entrega las cartas dadas por Ben-Hadad II, y en las cartas decía: te he enviado a uno de mis generales más grandes de mi ejército para pedirte que lo sanes de su enfermedad. Y entonces, cuando Joram escucha lee lo que le había enviado decir aquel rey, él dice: ¿quién soy yo? ¿Acaso soy yo Dios para poderle dar sanidad a este hombre? ¿Acaso soy yo Dios o qué me vio este hombre para decirme a mí que le dé la sanidad a este general de su ejército? Él, creyendo que todo era una táctica para que los sirios pudieran entablar una guerra contra Israel, al negarse él a proveerle de esa sanidad. Pero entonces dice la palabra de Dios que hubo un hombre que Eliseo escuchó de lo que había acontecido con el rey y cómo se había turbado el corazón de Israel. Y entonces Eliseo manda decir al rey diciéndole: no se turbe tu corazón, porque Dios tiene una respuesta para este general Naamán del ejército de Israel. Envíalo a mí, porque Dios hará algo en la vida de este general. Y entonces el rey de Israel le dijo a Naamán: ve y dirígete al profeta Eliseo, y él la dará de respuesta a tu necesidad. Hermanos, antes de encontrar a Naamán, le mandó decir Naamán, cuando Naamán iba en camino a encontrar a Eliseo, Eliseo mandó decirle a Naamán. Ni siquiera Eliseo tuvo ahora sí que la atención, como muchos de nosotros pudiéramos decir, de poder recibir a Naamán cara a cara y poder darle el mensaje él directamente, sino que mandó a su siervo y le dice: encuéntrate con Naamán y dale un mensaje. Dile que vaya al río Jordán, se zambulla 7 veces en el río, y la 7ª vez que él salga del agua, la lepra que él tiene será quitada de su cuerpo. Dice la palabra de Dios que cuando Naamán recibe el mensaje, Naamán se enojó, se enfureció, porque le había dado esa respuesta
el profeta de Dios. Naamán se sintió muy decepcionado, ya que había esperado que el profeta se encontrara directamente con él, en persona, directamente cara a cara, y que él esperaba que Eliseo le suplicara a Dios frente a él, diciéndole: sana a este hombre. Él esperaba que las cosas se hicieran con bombo y caravana. Él esperaba que se hicieran las cosas de otra manera. Él no se imaginaba que le iban a enviar al criado de Eliseo para decirle el mensaje, y mucho menos esperaba que le diera la respuesta que Eliseo le había enviado, diciéndole: zambúllete 7 veces en el río Jordán, y cuando salgas la 7ª vez, la lepra será quitada de tu cuerpo. Muchos comentaristas, hermanos, relacionan la lepra que Naamán tenía como una consecuencia del orgullo, la vanidad y la altivez que Naamán tenía en su vida. Naamán era un rey soberbio, era un general soberbio. Él estaba acostumbrado a pasearse con los más altos rangos en el reino de Siria. Él era un hombre que no podía aceptar que un hombre, un criado, un esclavo, un siervo de alguien más viniera y se dirigiera a él para darle un mensaje, tal y como lo hizo el siervo de Eliseo. La Biblia nos dice, amados hermanos, que Naamán fue desafiado por la palabra del profeta Eliseo. Esta palabra lo confrontó con su orgullo y con su soberbia, que a final de cuentas dependería de Naamán el poder recibir lo que este hombre tanto anhelaba, que era su sanidad. Hermanos, yo no sé, de los que estamos aquí, cuántos muchas veces hemos anhelado una respuesta de parte de Dios. Muchas veces hemos clamado a Dios por una respuesta a nuestras vidas. Le hemos pedido que Él venga a acudir a nuestro rescate, que nos salve, que nos liberte, que nos sane. Expresamos a Dios un grito de angustia pidiéndole al Señor: yo quiero ser sano, yo quiero ser libre, yo quiero recibir en mi vida una respuesta de parte de ti. Le exigimos muchas veces a Dios una respuesta para nuestra vida, y cuando Dios responde, entonces nos damos cuenta que la respuesta de Dios no era como la esperábamos, y muchas veces nos decepcionamos por lo que Dios ha respondido a nuestros corazones, a nuestro deseo, a nuestro clamor de nuestra necesidad. Hoy seremos desafiados por la palabra del Todopoderoso para atrevernos a poner en acción nuestra fe. Pero ¿cómo podemos hacer esto, hermano? No lo vamos a ver y lo vamos a encontrar en el pasaje que nosotros acabamos de leer. El primer punto, hermanos, el cual yo lo quiero desafiar en esta mañana es: atrévase a creer a la palabra de Dios. Atrévase a confiar en la palabra que Dios está hablando a su vida. Atrévase a depositar toda su confianza en la palabra que Dios está hablando a su corazón. En primera instancia, hermanos, el general sirio tuvo problemas con las instrucciones dadas por medio del profeta, aún y a pesar de que dichas instrucciones producirían su completa salud. Cuando Eliseo manda a aquel siervo y le da las instrucciones, Naamán tuvo conflicto con recibir la instrucción, hermanos, y poner en práctica esa instrucción. Usted y yo, hermanos, tomamos muchas veces actitudes similares a las de este hombre, entrando en conflicto con el hecho de creer en la palabra de Dios. A pesar de que el creer y confiar en esa palabra, hermanos, de poder depositar, de poder nosotros confiar en esa palabra, nos pueda traer salud, libertad y bienestar para nuestra vida. Hay veces entramos en conflicto en creer la palabra, seguimos dudando de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Dios ha dicho: yo voy a estar a tu lado, yo voy a estar contigo, yo te voy a levantar, yo voy a levantar tus manos, te harán frente, pero tú no tendrás frente, porque nadie podrá hacerte contra ti. Hermanos, y muchas veces dudamos de la palabra de Dios, aún y a pesar de que Dios la ha hablado a nuestra vida. En infinidad de ocasiones permanecemos en condiciones desfavorables, hermanos. Escuche bien esto: en infinidad de ocasiones permanecemos en condiciones desfavorables por el simple hecho de no atrevernos a depositar nuestra fe en la palabra de Dios.
Seguimos batallando con necesidad, con adversidad, con situaciones adversas, porque no somos capaces de creer a la palabra que Dios ha dicho. La Biblia nos dice: en el comienzo Dios habló, lanzó la palabra, y las cosas fueron hechas de la nada solamente por la palabra de Dios. Pero el ser humano tiene un conflicto interno en su corazón, porque aún y a pesar de que Dios ha lanzado la palabra, no podemos ser capaces de creer en ella. Qué tremendo es esto, hermano. Entramos en conflicto al momento de aceptar lo que Dios habla en su palabra. La duda, el temor y la incertidumbre oscurecen nuestra visión. Dios ha hablado, dice la Biblia, de una y de muchas maneras. Él ha hablado a su pueblo de muchas formas, pero el pueblo parece ignorar lo que Dios está hablando, porque no pueden ver con sus propios ojos de la fe lo que la palabra de Dios ha hablado acerca de vosotros. Yo quiero hablarle en esta mañana también a los padres, a los sacerdotes del hogar. Hermanos, como padres y sacerdotes de nuestro hogar, de nuestra casa, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestra familia a creer y a confiar en la palabra de Dios. Muchos hogares están cayendo a pedazos, hermano, porque no han sido prudentes ni han sabido escuchar lo que Dios ha hablado a los corazones. Esta labor, hermanos, nos resultará imposible si no somos capaces primero nosotros de creer en ella. En veces echamos la culpa en nuestro hogar de que las cosas marchan de cierta manera, que nuestros hijos se han desviado y se han apartado, y echándole la culpa a los propios hijos. Pero no nos damos cuenta que nosotros somos los responsables de enseñarles a ellos a caminar. Ayer se nos hablaba en la conferencia, en un pasaje de la Escritura que dice que usted y yo somos como el arquero, y que nosotros lanzamos nuestras saetas y nuestras flechas hacia el blanco, haciendo una comparación con esas flechas hacia los hijos. Y luego dice que es bienaventurado quien llena su aljaba de esas flechas. Hermano, yo tengo 3 hijos. Qué bendición es poder tener esas 3 saetas en mi aljaba y poder ser yo el arquero que proyecte las vidas de mis hijos hacia el centro, hacia el blanco, poder dirigirlos, poder mostrarles la dirección hacia donde ellos tienen que ser lanzados y enviados. Yo soy el encargado de sembrar en ellos la palabra, y yo soy el encargado de hablarles a ellos al oído la palabra, de enseñarles la dirección, de decirles: ese no es el camino a seguir es este, hacia allá tienes que apuntar, hacia allá tienes que ir, ahí tienes que caer. Muchos de nuestros hijos se han apartado porque nosotros no hemos sabido darles la dirección que la palabra de Dios nos enseña, porque no hemos sido capaces de creer a la palabra. De igual forma, hermanos, como creyentes cristianos, nuestra vida depende absolutamente de confiar en la palabra de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Hermano, a mí me sorprende el platicar muchas veces con los hermanos y darme cuenta que no conocen la Biblia, que no conocen la palabra, que ignoran lo que la palabra de Dios dice, que no son capaces, hermanos, de tomar su Biblia y leerla. Muchos de ellos tienen sus Biblias arrumbadas en un librero. Ahí van y se compran una hermosa Biblia a la librería, y lo único que hace esa Biblia es formar parte de la decoración de un librero. Algunos otros se compran hasta un atril y abren las Biblias ahí a la entrada de la casa, creyendo que por tener la Biblia abierta ahí, entonces ya tendrán bendición en sus hogares. No se trata de eso, hermanos. La palabra de Dios tiene que ser escudriñada y tiene que creerse en ella. No hay resultados si usted no se atreve a creer a la palabra de Dios. La fe es el medio por el cual, hermanos, las promesas se hacen visibles y tangentes en nuestra vida. No hay otra manera. Segundo aspecto en este desafío de la fe, hermanos, usted y yo debemos atrevernos a hacer un lado aquello que estorba en el camino. Yo no sé usted, pero muchas veces ponemos muchas trabas o nos rehusamos a quitar aquello que estorba nuestro camino. La palabra de Dios nos habla
que entre otros de los conflictos que enfrentó Naamán fue con el hecho de tener que hacer frente a su orgullo y a su altivez, ya que consideraba que las instrucciones que le había dado el profeta denigraban y humillaban su dignidad y su posición. Hermanos, este general del ejército sirio, cuando vino el siervo de Eliseo, él no aceptó, no recibió con agrado al siervo de Eliseo. Él quería ver directamente a Eliseo. Él quería que el profeta viniera y le diera la palabra directamente. Pero aparte, después de la instrucción dada del siervo de Eliseo, él tampoco recibió con agrado las formas y los medios en que Dios iba a obrar en su vida para recibir su sanidad. Hermanos, el orgullo de este hombre era un estorbo para la palabra que Dios había lanzado a la vida de este hombre. El orgullo y la altivez del corazón de Naamán estaba siendo un escudo, una barrera, un obstáculo para que la obra de Dios, para que la gloria de Dios se manifestara en la vida de este hombre Naamán. La palabra de Dios siempre, hermanos, y yo quiero que usted aprenda esto en su carrera cristiana, siempre nos va a llevar a ser confrontados con nuestro pecado, con nuestras actitudes y con todo aquello que estorba nuestro caminar cristiano. Si algún día Dios le habla a su vida y usted comienza a decir, es que a mí no me gusta dejar esto, yo estoy a gusto así, es porque Dios posiblemente está tratando con su orgullo, con su altivez, con aquellas actitudes en su corazón, o posiblemente con pecados en su vida que se rehúsa a abandonar. La palabra de Dios nos confronta. En muchas ocasiones, hermanos, en nuestra vida cristiana no avanzamos, no crecemos y nos vemos envueltos en situaciones adversas por evitar hacer frente a aquello que Dios tiene en nuestra actual condición, aún y a pesar de que eso signifique la solución a nuestra necesidad. Fíjese cómo Eliseo le había dicho, zambúllete 7 veces en el río Jordán y vas a ser sano. ¿Qué haría usted, hermano, si Dios le hablara y le dijera, ve y zambúllete 7 veces en la presa y entonces vas a recibir la sanidad de tu cáncer, la sanidad de tu enfermedad, de tu depresión, de lo que estás viviendo? ¿Qué haría usted, hermano? Le diría a Dios, Señor, pero ¿por qué a la presa Guadalupe Victoria? ¿Por qué no me mandas a Mazatlán? Allá el mar está calientito, allá puedo disfrutar del calorcito y de las palmeras y del sol un rato. ¿Se pondría usted esos moños, hermano? Diríamos coloquialmente. Yo creo que todos nosotros saldríamos corriendo a zambullirnos, pero este hombre era tan orgulloso que él no quería hacerlo, aunque eso significara recibir su sanidad. Dios le ha hablado muchas veces, hermano, y nosotros ponemos 1000 excusas para no, hermanos, obedecer, para no caminar, para no quitar aquellos obstáculos. Preferimos abrazarnos a aquellos muros que nos separan antes de obedecer a la voz de Dios. Dice el papá que se la vive tomando cada fin de semana. ¿Y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué Dios no prospera mi casa? ¿Por qué tengo que vivir en la pobreza? Dios le ha hablado muchas veces. Tal vez Dios ya ha tratado en su vida. Muchos crecen y ven a sus hijos siendo rebeldes, pero Él los enseñó en esa rebeldía. Nunca se sometió a sus padres, nunca se sometió a la autoridad, siempre actuó en rebeldía. Y cuando los hijos reaccionan en rebeldía, dicen, ¿por qué mi hijo es así? Y cuando Dios dice, tienes que renunciar a tu rebeldía, prefieren decir, así estoy bien. ¿Cómo me pide eso Dios a mí? Si es lo que me ha mantenido en este mundo, en mi carrera o en mi trayecto. Si yo no me mantengo fuerte, si yo no me mantengo duro, entonces ¿quién va a poder seguir manteniendo mi casa, mi trabajo y lo que hago? Nos rehusamos a creer en la palabra de Dios y preferimos abrazar lo que nos estorba antes de quitarlo del camino. Yo quiero hablar a los papás en esta tarde, en esta mañana, hermanos, por medio de este punto. Como padre debemos atrevernos a quitar aquellos obstáculos en nuestra vida. Escuche bien, que muchas de las veces se convierten también en los obstáculos de nuestros hijos y de nuestra esposa.
Oramos para que Dios bendiga nuestro hogar, pero no estamos dispuestos a renunciar a aquellas cosas que estorban el paso de la bendición para nuestras familias. ¿Sabía usted que como padres tenemos una llave que abre la puerta para que Dios pueda derramar su bendición sobre nuestra casa? Y muchas veces no queremos usar esa llave, hermano. Preferimos guardarla antes porque somos orgullosos y soberbios y altivos. Porque Dios muchas veces quiere bendecirnos, pero nuestra terquedez, hermano, somos tercos, somos aferrados. Muchos decimos, es que yo soy macho. Hermano, estamos impidiendo que Dios bendiga nuestro hogar por nuestra dureza de nuestro corazón. Como padres debemos aprender a mirar aquellos obstáculos y hacerlos a un lado para que la bendición de Dios se manifieste en nuestros hogares. Igualmente, como hijos de Dios, debemos hacer a un lado todo aquello que nos impide el poder recibir la respuesta a nuestra necesidad. Muchas de las veces, hermanos, no tenemos conflictos en creer la palabra. Leemos la Biblia y creemos lo que dice. Confiamos en ello. Muchas veces cuando la escuchamos lloramos al ver lo que dice la palabra de Dios. Hace unos días platicaba con un hermano y dice, pastor, yo fui a evangelizar una familia, pero yo me sentía tan mal que no quería expresar ninguna palabra porque él había enfrentado diversos conflictos. Y dice que cuando llegó con aquella persona, un drogadicto sumergido en las drogas, con pensamientos suicidas, deprimido, ya no tenía ganas de nada, estaba consumiendo la droga a más no poder. Y dice que cuando él llegó ahí no le salieron palabras, solamente Dios le dio un pasaje de la palabra del Señor. Y entonces él agarró su Biblia y él llorando empezó a leer la palabra y le dijo a aquel hombre, escucha lo que la Biblia dice. Cuando el hombre comienza a leer la Biblia, que era un salmo, aquel drogadicto comenzó a llorar, comenzaron a salir lágrimas de sus ojos, se quebrantó en ese lugar y él dijo, Dios puede quitarme el vicio de la droga, Él puede cambiar mi vida. No hubo necesidad de decir una palabra, hermanos, porque muchos pueden creer a la palabra. En conflicto está cuando la palabra nos confronta y nosotros preferimos abrazar aquellos obstáculos que nos impiden recibir la bendición de Dios. Y quiero terminar con este último punto. En este desafío a creer, hermanos, atrévase a obedecer y a confiar en Dios en medio de las circunstancias. Naamán ya tenía la respuesta a su necesidad, hermano, la solución a todo aquello que lo había quejado por tanto tiempo. Lo único que tenía que hacer Naamán era atreverse a confiar en Dios y a obedecer a la palabra que el profeta le había dado. La sanidad del general sirio estaba solamente a un paso de su vida. Solo tenía que poner en acción su fe y emprender su camino hacia el Jordán. Hermano, es increíble que muchas de las veces, aún teniendo la respuesta a nuestra necesidad frente a nuestros ojos, todavía así nos rehusamos a creer, nos rehusamos a obedecer, nos rehusamos a emprender nuestro camino hacia el Jordán. En muchas ocasiones el cristiano entra en conflicto cuando las instrucciones dadas resultan incomprensibles con su razonamiento de las cosas. Debemos entender, hermanos, que las formas en las que Dios trabaja muchas veces no tendrá una respuesta lógica en nuestras circunstancias. Solo tenemos que dar ese paso de obediencia y fe para poder ver abrirse el mar frente a nuestros ojos. Hermano, hay veces miramos a Dios como el genio de la lámpara maravillosa, al que le traemos nuestra lista de necesidades y le decimos, Señor, fírmame esta petición de que tú la vas a cumplir en mi vida. Aquí te detallo cómo debes hacerlo. Aquí te pongo que tú vas a obrar. Voy a ir un viernes de oración y el pastor pondrá la mano sobre mi cabeza y yo voy a ser sano. Y a veces venimos a Dios y le decimos, fírmale ahí que así van a acontecer las cosas. Pero cuando Dios, hermano, obra, Él nos va a desafiar a creer en Él y a confiar en Él. Tenemos un Dios tan creativo, hermanos,
que la mayoría de las veces nunca va a obrar igual que como obró con la otra persona. Dios es maravilloso, Dios es hermoso, y a veces tenemos ese conflicto de poder actuar conforme a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Como sacerdotes del hogar, debemos atrevernos a obedecer y a tener confianza en Dios a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Nunca, escuche bien hermanos, veremos la gloria de Dios y sus maravillas obrando en nuestra vida y hogar mientras no tengamos el valor de poner en obediencia y acción nuestra fe. Nuestra familia será bendecida proporcionalmente en la medida de nuestra obediencia y de nuestra fe depositada en Dios. Señor, pero ¿por qué no cambian las cosas? Porque Dios ya nos ha hablado, nos ha dado la respuesta a nuestra necesidad, pero estamos aferrados a actuar conforme a nuestro criterio y a nuestra razón, e ignoramos lo que Dios ha hablado constantemente a nuestra vida. En los conflictos matrimoniales muchas veces hay veces acuden a nosotros como pastores diciendo: pastor, tengo problemas en el hogar, con mi esposo, con mi esposa, ya no sé qué hacer. Y cuando uno lanza el consejo y le dice: hermano, aprende a ceder, aprende a escuchar, aprende a dejar aquello que está afectando tu relación, y dicen: prefiero mejor perder la relación con mi familia. Las cosas no cambian porque no somos, hermanos, valientes para aprender a cambiar las cosas que estamos haciendo. Si usted está pidiendo un cambio en su vida, pero sigue haciendo lo mismo en usted, en su caminar, nada va a cambiar. Todo va a seguir igual, hermano. Y con esto quiero terminar. Como cristianos, no podemos quedarnos sentados viendo desfilar a aquellos que se atreven a ir más allá de las buenas intenciones al escuchar la palabra de Dios. Es necesario emprender nuestro camino al Jordán. No hay otra manera de ver la gloria de Dios, hermano. Naamán no tenía otra forma de recibir su sanidad. Y los que le acompañaban del ejército, los soldados, le dijeron, no podían creer lo que Naamán estaba diciendo. Y le dicen a Naamán: disculpe, Señor, pero ¿a poco usted por recibir su sanidad no va a ir al Jordán a zambullirse? Solamente serán 7 veces y usted recibirá su sanidad. No podían creer lo que Naamán en su orgullo, en su altivez estaba contestando, diciendo: habiendo mejores ríos en Damasco, me mandan a este río del Jordán. Y entonces Naamán recapacitó y emprendió su camino hacia el Jordán. Hermano, lo que Naamán vio fue la gloria de Dios manifiesta en su vida. Cuando él obedeció la palabra, cuando él accionó en su fe, todo fue diferente, todo fue transformado. La lepra, ese lupus, hermano, salió de su cuerpo y dice que su piel fue como la de un bebé. Yo me imagino aquel Naamán al salir la 7ª vez y al mirar sus brazos, sus manos, su cuerpo, y lo veía lisito, sano, sin ninguna alteración en su cuerpo, hermanos. Me imagino que ahí mismo en el agua cayó de rodillas delante de Dios, agradecido por lo que Dios había hecho. Yo no sé cuántos aquí están en busca de una respuesta de Dios a su necesidad, pero hoy Dios le está hablando, hermanos. Dios está llamando a todos aquellos que están decididos a creer en su palabra, a hacer frente a lo que obstaculiza su carrera cristiana y que tienen la determinación de emprender su camino hacia el Jordán. Aquello que tipifica la gloria de Dios manifiesta en su vida en respuesta a la necesidad que aqueja en sus corazones. Hermano, ¿qué es lo que le aqueja? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su necesidad? Hoy Dios quiere hablar a su vida, pero Dios quiere que usted abra sus oídos para oír su palabra. Dios quiere invitarle a quitar aquello que estorba su corazón para creer a Dios y para caminar en fe. Pero Dios también le está hablando para caminar en obediencia. Póngase sobre sus pies un momento. Yo quiero terminar orando.
Fíjese lo que dice la palabra de Dios: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Hermano, Dios quiere obrar en sus circunstancias, pero Dios quiere invitarlo a confiar en Él y en su palabra. Yo quiero invitar, si hay alguien aquí con una necesidad en su vida, a lo mejor alguien aquí viene como Naamán, esperando una respuesta de Dios para su necesidad. A lo mejor hay alguien aquí cargando en su cuerpo, en su vida, en su matrimonio, en su familia, situaciones, necesidades, adversidades que le aquejan, que le han llevado a la depresión, al abandono. Hermanos que constantemente claman a Dios pidiendo misericordia y una respuesta. Yo quiero invitarle a que venga a este altar, a que pase a este lugar. Venga en fe, hermano, venga creyendo a la palabra de Dios. Dios tiene una respuesta para su matrimonio. Dios tiene una respuesta para su enfermedad. Dios tiene una respuesta para su necesidad, para su crisis, para su adversidad. Pero la palabra de Dios dice, hermano, que necesitamos ser valientes. Naamán, hermano, se pudo haber quedado ahí simplemente con la palabra, pero él decidió caminar hacia el Jordán. Yo le invito a que venga en esta mañana caminando hacia su Jordán, para que reciba la gloria de Dios, la respuesta a su necesidad. Si hay alguien aquí, hermanos, yo le invito a que pase a este altar. Yo le invito a que venga a este lugar, que se acerque a este altar, porque Dios quiere obrar en su vida. Acérquese a este lugar. Dios puede responder a su necesidad. Dios puede traer una respuesta. Hay alguien más, hermanos, que quiere y que necesite oración. Acérquese a este lugar. Acérquese a este lugar. Gloria a su nombre. Hay aquí algún matrimonio en crisis que necesite una respuesta de Dios, que diga: yo necesito que Dios intervenga en mi familia, en mi matrimonio, que Dios obre en mi matrimonio para poder caminar conforme a su voluntad. Yo le invito a que pase a este lugar. Alguien que esté enfrentando una adversidad, la depresión, una necesidad. Dios quiere obrar en su vida en esta tarde, hermano, en esta mañana. Si no hay nadie más, yo quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí en su lugar donde está, que levante una oración a Dios. Cuán grande es nuestro Dios para responder cualquier necesidad. En Él tenemos una esperanza, en Él tenemos una respuesta, en Él podemos encontrar la respuesta a nuestra necesidad. Cierre sus ojos. Si usted está ahí en su silla, dígale al Señor: Padre, aquí estoy, Señor. Preséntese delante de Dios, preséntese delante del Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. En esta tarde venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que seas tú tratando en cada corazón y en cada vida. Señor, glorifícate en el nombre de Jesús. ¿Por qué no levanta su voz? ¿Por qué no levanta su voz antes de orar por la necesidad de esta mujer que está aquí al frente, de mi hermano que está aquí al frente? ¿Por qué no cantamos este canto un momento al Señor? Cuán grande y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande. Levante su voz, hermano, cántelo con nosotros. Y cuán grande